Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar con la unidad número 4, solubilidad de precipitados y valoraciones de precipitación. Es un tema muy importante, en especial porque es algo que nos vamos a enfrentar en la vida real como ingenieros, cuando vayamos a trabajar en laboratorio, cuando hagamos nuestro proceso de titulación, probablemente una tesis, un trabajo dirigido, nos vamos a encontrar con algo de esto, ¿no? Entonces, lo que son las valoraciones. Y en este caso vamos a hacer un hincapié en las valoraciones de precipitación. Pero a ver, recordemos un poquito con respecto a las valoraciones y en especial las volumétricas, ¿no? Usualmente estas valoraciones requieren de una estequiometría conocida, es decir, de una reacción en la cual vamos a tener a la especie valorante y la especie donde queremos determinar su concentración, el analito, y obviamente van a haber ciertos productos. Para recordatorio o para novedad, dependiendo si lo conocen, el punto de equivalencia obviamente es el punto donde hay la neutralización exacta. En este caso del analito con el valorante, ¿no? Cuando alcanzan la cantidad estequiométrica requerida. El punto final va a ser un cambio brusco de una propiedad de la solución cuando hay un exceso de valorante, ¿no? Entonces, es una propiedad físico-química que aprovechamos a través de un indicador, que es el que nos va a mostrar en qué momento se ha alcanzado este punto final. O también, como se diría, en qué momento se ha alcanzado este punto de equivalencia. Ya que hemos mencionado los indicadores, estos indicadores son agentes químicos que participan en un equilibrio competitivo. Y pues reaccionan muy próximos al punto de equivalencia. Entonces, en otras palabras, es el que nos va a indicar, ¿no? Como un foquito, cuando miramos el semáforo, ¿verdad? Sabemos en qué momento debemos cruzar la calle o en qué momento debemos detenernos, ¿verdad? Para que haya el flujo de movilidades. Entonces, cuando vemos una coloración en este semáforo, sabemos qué debemos hacer, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los indicadores. En el momento que existe una cierta reacción y hay ese cambio de color, nos está diciendo, ok, aquí, alto. Este es el punto en el cual hemos alcanzado la reacción estequiométrica. Puede haber una detención potenciométrica, ¿no? Donde el electrodo, es un electrodo, mejor dicho, el que nos va a dar esa información. Y reacciona obviamente de forma selectiva, ¿no? Dependiendo la concentración, va a dar un cierto tipo de señal. Y de nuevo, en función a la muestra que vayamos a tener, nos va a dar una respuesta que nos va a indicar el punto de equivalencia, ¿no? Usualmente se mantienen valores estables. En el caso de determinación de amonio, por ejemplo, en el laboratorio, se hace la lectura y cuando se alcanza entre comillas, el punto de equivalencia, los valores se mantienen casi con un valor constante, ¿no? Porque ya se ha alcanzado la máxima cantidad de amonio para poder ser medido. El resto que se vaya a adicionar, por ejemplo, de algún componente, va a terminar reaccionando con el amonio y ya no vamos a registrar más amonio en el sistema. Entonces, fíjense que ese tipo de mediciones llegan a ser muy interesantes cuando se tienen estos tipos de electrodos. Solo he mencionado el de amonio, hay varios electrodos selectivos de distintos iones. A ver, vamos a trabajar con precipitación y ya hemos visto en el anterior capítulo los equilibrios en precipitación que pueden ocurrir. Lo usual es, si utilizamos un indicador que deseamos que cambie su propiedad, ¿no? En ausencia de analito o en exceso de valorante, como quiera vérselo. Si tuviéramos este analito, que le vamos a llamar un indicador X, va a reaccionar con el analito para formar XA, que nos va a dar un cierto color. Le hemos identificado como un color 1 y un color 2 porque entendemos que para poder identificar se requiere de dos colores, ¿no? Volviendo al ejemplo del semáforo. Entendemos muy bien qué debemos hacer cuando esté en rojo y cuando esté en verde, ¿no? Sería bastante gracioso si ambos focos fueran del mismo color. Quedaría una gran confusión y no sabríamos qué hacer, ¿verdad?
si ambos son rojos o ambos son verdes, en el caso de los semáforos. Pero volvamos a nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, a esta proporción de XA, este componente, que es la reacción entre el indicador y el analito, obviamente cuando adicionamos el agente valorante, entonces obviamente se va a separar este valor de X, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una cierta coloración, ¿no? Y que obviamente le he puesto color verde, pero puede ser de otro color, ¿no? Entonces, cuando hemos ido aprendiendo en laboratorio al hacer la titulación ácido-base, veíamos, ¿no?, que en presencia de fenolftaleína, cuando teníamos medio básico era un color rosa, ¿no? Pero cuando era un color distinto a eso, era de un color transparente, ¿no? Entonces, entre comillas, color transparente, ¿no? Se refiere a que no tenía ninguna coloración. Entonces, si pensamos en aquello, los valores de precipitación, obviamente se va a formar un producto de reacción que va a ser una sal poco soluble y precipita llegando en el momento del punto de equivalencia, ¿no? Entonces, y que hemos aprendido lo que es el mismo proceso de solubilidad de las constantes de proceso de solubilidad, y sabemos cuándo ahora una sustancia es la que precipita, entonces vamos a aplicar ese principio, ¿no? Vamos a tener un analito, vamos a tener el agente precipitante y obviamente vamos a tener el precipitado, el cual podemos hacer las respectivas mediciones, ¿no? Como hemos aprendido en gravimetría, este precipitado podríamos obviamente separarlo por filtración y hacer la determinación por peso de cuánto tenemos del analito, ¿no? Entonces, fíjense que todo lo que estamos aprendiendo es como una cadena, nos va sirviendo. Si entendemos muy bien la gravimetría, estas valoraciones de precipitación también están relacionadas. Entonces, no son temas tan sueltos, es de entender que todo lo que hemos ido aprendiendo y lo vamos a poder ir aplicando. Básicamente es esto, ¿no? Lo que ocurre en las precipitaciones. Se ha tomado el ejemplo del cloruro de plata. Los iones nitrato de plata que se tienen, entonces van interaccionando con los iones cloruro y se va formando el precipitado, ¿no? Entonces, estas volumetrías por precipitación son métodos rápidos, esa es una gran ventaja, ¿no? Y el reactivo titulante usualmente va en exceso, ¿no? Entonces, se tiene resultados obviamente con menor exactitud. ¿Por qué llamamos a la décima del milímetro? Porque usualmente, mililitro. Porque usualmente en laboratorio tenemos buretas graduadas en décima del mililitro. Entonces, obviamente, ese va a ser nuestro limitante, ¿no? Entonces, en algún caso se podría pensar en centésima si tenemos una bureta demasiado fina. Pero por lo usual, las buretas que se tienen, a grosso modo, o en líneas generales, son las de décima de mililitro. Entonces, esa es nuestra limitación cuando vayamos a hacer estas valoraciones, ¿no? Comparadas con algunos equipos en los cuales simplemente medíamos la concentración. Pero la ventaja, ¿no?, es que obviamente comprarse una bureta y los reactivos van a ser mucho más baratos que comprarse un equipo que a veces vale millones de dólares, ¿no? Y como decíamos, también son métodos rápidos. Sus aplicaciones lamentablemente tienen algunas limitaciones, ¿no? Solo podemos medir iones saluros, iones cianuro, lo que es el sulfocianuro de plata, sales de mercurio, plomo, zinc y de plomo, por ejemplo, en el caso de, habrá que cuidar si estamos midiendo plomo más 2 o plomo más 4, ¿no? Entonces, ese tipo de componentes podemos aplicar estas valoraciones de precipitación. Lo que se denomina valoraciones por retroceso, y pues es interesante, ¿no? Porque se va a colocar un exceso del valorante, y este exceso del valorante se va a hacer una valoración o una titulación, como quiera verse, con otro valorante C, ¿no? Para ver y medir cuánto es el exceso. Tiene las ventajas, y es que cuando la reacción A y B es lenta, entonces le echamos, ¿no?, de golpe un exceso de B, garantizamos que es reaccionado y simplemente medimos cuánto de B tenemos en exceso, ¿no? Hay que entender que la ventaja también
que el punto final de la valoración entre B y C debe ser fácil o es fácil de detectar. Entonces, como que estas son nuestras condiciones, ¿no? Cuando vayamos a hacer una valoración por retroceso, o también se los llama en algún libro retrovaloración, necesitamos entender también, uno, la estequiometría que se tiene entre el exceso y el agente valorante, y el otro es que podamos entender o podamos medir o podamos apreciar el punto final de valoración de la segunda, ¿no? De la reacción entre B más NC. Entonces no es complicado. Fíjense que si manejamos bien los conceptos de cómo hacer una titulación, no debería ser complejo enfrentarnos a estos valores de retrotitulación o retroceso, valoraciones de retroceso. ¿Por qué nos interesa estudiar tanto esto? Que los iones plata, que los iones cloruro, que los iones bromuro, y es que tiene una interesante aplicación, ¿no? Alguna de estas aplicaciones está en la determinación de halogenuros y semi-halogenuros presentes en componentes que usualmente los consumimos, ¿no? Tenemos ahí la leche, el queso, el pescado, tenemos agua embotellada o algún manantial. El hecho de que tengan ciertos iones va a ser fundamental para ver si es posible consumirlo o no, ¿no? Y hay algunos protocolos, podríamos decir, o valores de referencia que se nos sugiere a través de la ONU y la OMS, que se denomina el Códex Alimentario, ¿no? Entonces son como recetas, ¿no? Donde uno dice cómo medir la concentración de iones mercurio, por ejemplo, en ese trozo de pescado que está ahí en la parte inferior, o cómo medir la concentración de cloruros presentes en la leche, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones podemos estar enfrentándonos, ¿no? Cuando vayamos a la industria, no sé a cuál industria terminamos donde trabajar, pero probablemente si es que vamos a una industria alimentaria, una industria ambiental, vamos a tener que requerir estos procesos de valoración por precipitación. Fíjense en el tema del pan, ¿no? Los que están estudiando ingeniería de alimentos pueden determinar el tema de los bromatos, ¿no? Este bromato, también denominado mejorador de harina, lo que hace es que haya un hinchazón del pan, ¿no? Toma un mayor volumen y obviamente cuando los vendemos dicen, no, sí es enorme ese pan, ¿no? Pero el que estás generando aquellos son estos bromatos. Para ser más específico, el bromato de potasio. Estos bromatos de potasio se pueden reducir hasta iones bromuro y utilizando estos valores de valoraciones, mejor dicho, de precipitación, podemos determinar cuánto bromuro está presente en el pan. Fíjense, otra aplicación súper interesante es con el tema de la leche, ¿no? La leche usualmente tiene una temperatura de congelación que oscila en ese rango, ¿no? Pero cuando la presencia de la concentración está entre 1.5 y 2 gramos por litro de cloruro de sodio. Esa es, entre comillas, la leche de vaca normal, de una vaca sana, de algo que no ha sido una leche adulterada. Pero a veces en la vida real no todo es color de rosa, ¿no? Y solo como un comentario extra, muy entre paréntesis, cuando fui a hacer una pasantía por la industria láctea PIL, se tomaba bastante en cuenta este criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque como esta empresa de leche recolecta materia prima de distintos productores, no es que PIL tenga su propio ganado de vacas y de ahí vaya a generar su propia leche, no, va comprando. Entonces, a medida que se secan los productos de leche, van con su producto ahí, con su lote de leche y obviamente PIL no puede agarrar y comprar así a ciegas, ¿no? Necesita ver la calidad de la leche. Y a veces las vaquitas sufren de esta inflamación en los pezones de las vacas, ¿no? Que se denomina mastitis. Y cuando estas están enfermas, obviamente la leche que van a producir está por encima de los en el rango de 2 a 2.7 gramos por litro, ¿no? Mayor a 2 gramos, ¿no? Entonces, una rápida determinación
de la concentración de cloruro de sodio nos va a permitir ver si la leche está adulterada, ¿no? A veces esto dentro de una enfermedad, ¿no? Y cuando se tenía, en el caso de productores que se querían avivar y traían su leche y le echaban un poco de agua para diluirla y decir, ok, te estoy entregando 10 litros, cuando en realidad solo es 9 de leche y 1 litro de agua, lo que ocurriera que pues se tenía que hacer por refractometría, ¿no? Entonces, así como tienen esta técnica analítica para determinar el caso de si está enferma la vaquita, el cloruro, el caso de ver si está diluido es por el índice de refracción, ¿no? Una leche normal tiene un cierto valor de índice de refracción. Estos valores para leer de índice de refracción son algo así como estos binoculares, como si solo fuera uno de ellos. Cortamos por la mitad a estos largavistas o binoculares que se le denomina, y solo tomáramos uno de ellos, ¿no? Entonces lo que se hace es, tiene algo así como una tapita, se deposita una gotita en estos refractómetros que también se lo denomina. Entonces se deposita una gotita, se cierra y se mira. Entonces dependiendo del valor que se vaya a leer, es el que nos va a permitir saber si es que le han aumentado mucha agua o realmente nos están entregando leche tal como viene y no está diluida. Entonces son algunos de estos procesos o procedimientos para poder identificar esta leche de vaca si puede ser usada por la empresa, ¿no? Entonces vean que lo que estamos aprendiendo no es algo por molestar o es porque estaba en el libro y sí o sí debemos verlo. Les estamos dando todas las herramientas para que luego en su vida profesional las puedan utilizar y puedan recordar y digan, o sea, conozco esta técnica analítica, podemos aplicarla. O lo que siempre alguna vez se ha comentado, ¿no? Somos tan teóricos que no vemos la parte práctica, ¿no? Y entonces cuando vayan a la industria van a decir, o sea, sí, entiendo muy bien cómo funciona, entiendo los principios de lo que se está haciendo aquí, ¿no? Entonces lo que decíamos, gracias a estas valoraciones de precipitación podemos determinar los iones cloruro. Hay algunas condiciones para que funcione esta técnica, ¿no? No es agarrar y todo vamos a colocar cualquier componente que pueda precipitar. No, tiene algunas reglas. Y estas reglas o condiciones es que el precipitado debe ser insoluble. El producto que vayamos a obtenerlo debe ser insoluble. Obviamente estamos pensando en el medio en el cual se hace. Si es una solución acuosa, obviamente debe ser insoluble en agua, ¿no? Si es una solución orgánica, también debe ser insoluble en ese componente orgánico. La reacción debe ocurrir rápidamente, ¿no? No puede ser una reacción que vayamos a hacerla y después de 2 semanas recién vayamos a obtener un precipitado. No, debe ser algo bastante rápido. Y habrá que cuidar las condiciones de temperatura. A veces como que nos ocurre que la clásica, ¿no? Para que se acelere hay que calentarlo. No necesariamente. Hay que mirar si la reacción es exotérmica, endotérmica. Y habrá que ver lo que decíamos, ¿no? Si ocurre a temperatura ambiente rápidamente es una buena técnica. La reacción no debe ser afectada por fenómenos de coprecipitación. En el anterior capítulo hemos visto qué es este fenómeno de coprecipitación. Entonces habrá que mirar si no existe ninguna de esas situaciones. Y por último debe existir una manera de establecer el punto final. ¿A qué me refiero? Que una vez que hagamos reaccionar para ver el precipitado, debemos saber en qué punto ya ha acabado la reacción, ¿no? No puede ser que sigamos usando y gastando un montón de reactivos, ¿no? Necesitamos saber en qué momento ha terminado, ¿no? Y eso lo hemos dicho, ¿no? Están los indicadores que nos van a ayudar a determinar este punto clave de la reacción, ¿sí? ¿Qué más? Aquí hay alguna clasificación de algunos métodos, ¿no? Tenemos el método Moore, Bolger y el método Fajans. Algunas de lo que se viene usualmente que se las denomina argentometrías. ¿Por qué? Lo de argento, porque eso se refiere a los iones plata, ¿no? Del latín argentium viene el ion plata. Entonces ahí tenemos al nitrato de plata, una sal bastante soluble en agua. Y pues cuando reacciona o interacciona con algunas de estas sales, que tenemos el ion cloruro, bromuro, ioduro, sulfuro, cianuro,
carbonato, fosfato, etcétera, de las que están presentes ahí, generan compuestos que son insolubles, ¿no? Entonces, bajo ciertas condiciones. Entonces, esta aplicación de la técnica para hacer los precipitados está enfocado en estos iones. También puede haber el tema de usando mercurio, ¿no? Que es la mercurometría, donde las sales de arranque son más bien, en lugar del nitrato de plata, más bien es el nitrato de mercurio y también el cloruro de mercurio. Algo muy importante que se debe rescatar acá es el tamaño y la solubilidad del ion en el cual se va a seleccionar. Por líneas generales, el nitrato de plata son iones bastante pequeños, pueden interaccionar muy bien con estos otros iones que son grandes, como el bromuro, yoduro, etc. Y el tema de la solubilidad del nitrato de plata es bastante alto, ¿no? O sea, permite la formación de iones. Cuando vayamos a seleccionar nuestra técnica analítica para determinar estos iones, cloruro, bromuro, yoduro, etc., o sea, habrá que cuidar aquello, ¿no? No es lo mismo trabajar con un sulfato de plata o con un cloruro de plata, dependiendo, ¿no?, cuál es el escenario, para hacer este tipo de reacciones, ¿no? Primero ya hemos dicho, ¿no? Debe ser soluble y debe tener un buen tamaño iónico. Usualmente, como decíamos, los sulfatos son bastante grandes en tamaño iónico, los nitratos son los que tienen un buen tamaño y los más pequeños son los iones cloruro. Pero obviamente si queremos trabajar con cloruro de plata, sabemos que el cloruro de plata es insoluble, entonces no podríamos partir del cloruro de plata como un agente para poder hacer reaccionar y precipitar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones debemos revisarlas. Ya hay técnicas, como hemos dicho, hay protocolos, hay recetas en los cuales podemos seguir, pero siempre con la precaución de que los reactivos que se vayan a utilizar sean lo suficientemente puros, como es el nitrato de plata, ¿no? El nitrato de plata sí o sí debe ser de elevada pureza. Si no tenemos un reactivo de elevada pureza, todos nuestros cálculos estequiométricos lamentablemente no van a servir de nada. Otro de los detalles es que hay que conocer bien el reactivo titulante o el agente titulante, ¿no? Hay algunos de ellos, como en este caso, es sensible a la luz, ¿no? Es fotosensible. Y eso se debe cuidar en el sentido de que no vamos a exponerlo mucho tiempo a la luz, ¿no? Entonces, ya en solución, la tendremos que guardar en vidrios ámbar. No podemos guardar en cualquier tipo de vidrios. Cuando me refiero a vidrios ámbar, es el vidrio de color ámbar, ¿no? Entonces, hay que cuidar aquello, ¿no? Como es fotosensible, obviamente si reacciona y ya no vamos a tener la concentración que teníamos en un inicio, ¿no? Cuando hemos aprendido o hemos recordado, en todo caso, el tema de soluciones, si queremos preparar nuestro agente titulante con una cierta concentración, habrá de cuidar el tema de cuánta masa, cuánta cantidad de agua hemos enrasado nuestro matrasaforado y obviamente tenemos nuestra solución. Y a veces probablemente usamos una cierta cantidad de ml si queremos guardar nuestra solución. El guardado de esa solución va a tener que ser crítico, ¿no? Tendremos que cuidar lo que hemos dicho, ¿no? Fotosensible, sensible a la luz. Entonces, obviamente habrá que guardarlo en una botella adecuada, lo que hemos dicho de color ámbar. Habrá que guardarlo tampoco no expuesto a la luz, ¿no? En algún lugar bastante oscuro y vamos a registrar la concentración de este agente, ¿no?, en la botella. Si fuera todo lo contrario, usamos en botella blanca, lo dejamos expuesto ahí en el laboratorio, en el mesón principal, donde le llega luz solar, entonces obviamente el valor que teníamos registrado en la etiqueta, por inventarme 1 molar, va a ser mucho menor, porque obviamente ha reaccionado y vamos a estar trabajando con 0,9 o 0,8 y cuando vayamos a hacer todos nuestros cálculos van a estar completamente erróneos. Este nitrato de plata es inestable el contacto con materiales reductores, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener la precipitación de iones plata. Y algo que no he mencionado y que también como algo interesante, en la manipulación de este reactivo hay que utilizar guantes, ¿no? Antes se tenían esta sal de nitrato de plata en unos lápices, algo así como
un lápiz labial de punta fina y se utilizaba para el tratamiento de verrugas, ¿no? Entonces se hacía reaccionar con la verruga, algo así como que pintara la verruga, y lo que ocurría era que esta verruga reaccionaba con la piel, se hacía de color oscuro y algo así como, en términos sencillos, ¿no? Le quemaba la piel, ¿no? Entonces ahí era la interacción directa, ¿no? Que se podía esa piel quemada o muerta caer del cuerpo principal. Entonces ahí se iba removiendo lo que es esta verruga. Entonces esta es una reacción orgánica de los iones plata con la piel, ¿no? Entonces existe un proceso de reducción también, pero no hasta plata, ¿no? Existe una interacción con el material orgánico y obviamente como estamos quemando parte de lo que son células, probablemente algunos vasos capilares, entonces al estar muerto, obviamente el cuerpo no termina alimentando y termina desechándolo, ¿no? Entonces ese es el principio de utilizar el nitrato de plata. Ahora han salido soluciones ya distintas de estos iones, de estas sales de nitrato de plata para el tratamiento de verrugas, ¿no? Pero eso les comento, alguna vez yo llegué a conocerlos, estos lápices muy interesantes. Entonces, estas son algunas de las características que necesitamos conocer. Cada vez que vayamos a hacer un proceso de titulación, necesitamos conocer las características del reactivo titulante. Lo he tomado el nitrato de plata porque es el más común, ¿no? Pueden haber otros reactivos, ¿no? Pero necesitamos conocer las características, porque cada vez que vayamos al laboratorio a determinar la concentración de un analito, necesitamos tener bien preparados nuestros reactivos para que todos los cálculos que hagamos sean correctos. De lo contrario, nos vamos a estar engañando y vamos a reportar, más aún si estamos trabajando como una empresa que reporta resultados analíticos, vamos a estar reportando algo erróneo. Entonces, dentro de los indicadores del punto final, en la argentometría, tenemos el método Moore, tenemos el método Volger y el método Hans. Fíjense el tema de las coloraciones, ¿no? Antes, en el de Moore, cuando se utiliza cromato de potasio como el indicador, es de una coloración amarilla y a medida que vamos adicionando el reactivo, termina de una coloración naranja casi. Tenemos al punto final del método Volger, un color rojo, y en el caso del método Hans, fíjense que desde un color intenso amarillo estamos yendo casi a un color medio rosa, ¿no? Entonces ahí está la importancia de lo que les decíamos al inicio. Podemos encontrar el punto final de nuestra reacción. Y lo vamos a ir desglosando cada uno de estos métodos y los cuidados que debemos tener durante la aplicación de estos métodos, ¿no? Entonces a continuación, en el siguiente video, vamos a meternos de lleno a cada uno de estos métodos.